Tenemos un invitado muy especial. Él ha hecho de la emoción, la experiencia y la inmersión un lenguaje creativo. Ahí fue donde empezamos a conectar con las tradiciones. Estamos muy orgullosos y nos encantan nuestras tradiciones. Y cómo transmitirlas mezcladas con arte, fusionándolas con arte y tecnología. Entonces, desde aquel entonces teníamos muy claro que queríamos mover a la gente. No sabíamos que era a través de la emoción, pero simplemente veíamos las caras de las personas de que se impactaban. Ese impacto, ese wow factor que generamos para la audiencia, pues las marcas lo veían y decían, yo quiero eso. Ya mapeamos todo de la catedral, la basílica, Sí. los arcos, todo lo mapeable aquí en Guadalajara y en muchas partes en México. Al principio fue muy, muy difícil también porque nosotros vendimos Calaverande con renders, imagínate. Realmente se convirtió ya en un destino. A la hora que tenemos tanto turismo, este año ya tuvimos el 42% del turismo. La estrategia es clave en el desarrollo del proyecto, porque no es poner cosas bonitas y que la gente vaya, es operarlo. Tenemos Totalmente. alrededor de 460 personas diarias en la operación. Bienvenidos a AlQ Podcast, el espacio para hablar de creatividad, estrategia y transformación, en este caso desde la manera en que conectamos con las marcas y personas. Yo soy tu host, Tania Limón, y hoy vamos a explorar algo que va más allá del branding y más allá del marketing. ¿Cómo se construyen las marcas que se sienten? Marcas que no solo se ven, sino que se viven. Estas marcas que laten, que emocionan y que permanecen en la memoria colectiva. Y para hablar de este tema, tenemos un invitado muy especial. Él ha hecho de la emoción, la experiencia y la inmersión un lenguaje creativo. Está con nosotros Marcos Jiménez Monroy, CEO y director de creación en Altea Emotions, un emprendedor tapatío con más de 25 años dedicados a crear experiencias inmersivas que han marcado a México y al mundo. Creador de proyectos como GD Luz, Calaverandia y Navidalia, referentes globales en entretenimiento experiencial que fusionan arte, tecnología e identidad cultural mexicana. Reconocido por EY como Entrepreneur of the Year México y nombrado por Forbes como uno de los 100 mexicanos más creativos del mundo. Bienvenido, Marcos. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos, es un honorazo tenerte aquí. Y pues bueno, queremos que nos platiques también para que las personas se puedan empapar un poquito más qué hace realmente Altea Emotions, cómo inició, cuál fue el sueño detrás de ya este movimiento que han creado. Platícanos un poquito cómo iniciaron. Ya hace 25 años, y la verdad es que nunca pensé que terminaríamos haciendo parques temáticos. Iniciamos haciendo una consultoría de diseño gráfico. Realmente fue algo muy pequeño. Empecé con un amigo y luego otras personas que nos fueron apoyando. Y bueno, ya sabes, haciendo de todo, desde diseñando, cobrando, vendiendo, produciendo, etcétera. Y fuimos creando diferentes formas. Siempre nuestra meta fue hacer proyectos en un océano azul. Un océano azul donde no hubiera mucha competencia en relación a lo que hacíamos y que nuestro valor agregado siempre fuera la innovación. Entonces, al principio fue muy complejo porque siempre que innovas tienes una barrera de que la gente no entiende lo que estás haciendo y tienes que mega explicarlo, entonces tienes que tener habilidades de comunicación, de ventas, cuando no tienes una formación de ventas. Sí. Yo soy diseñador gráfico y nunca te forman para vender. Entonces, imagínate haciendo tecnología disruptiva para ese momento. Estoy hablando de hace 25 años cuando apenas empezaba Internet, cuando apenas empezaba multimedia. Hacíamos nosotros estos pequeños CDs multimedia que ahorita ya ni han de saber. Eran unas cositas chiquititas, ¿no? Sí. Donde tenías toda una presentación, un brochure digital, eran los primeros brochures digitales. Sí. Hacíamos toda una identidad de marca, identidad corporativa, desde tarjetas, logotipos. Así empezó todo lo que hicimos y siempre fuimos creando diferentes espacios mezclados con tecnología, donde se creara una experiencia, sin saber que estábamos creando experiencias. Simplemente, por ejemplo, hacíamos stands chiquititos de 3x3 y acabamos haciendo stands de 2,500 metros cuadrados gigantes. Pues les ganaba la creatividad, ¿no? Porque también Totalmente. si se hubieran acotado a decir, bueno, me contrataron por un stand de 3x3, que Exacto. cumpla XY, ahí está, y pues Exacto. me queda claro que para ustedes nunca ha sido una barrera el solo acotarse a un brief. Exacto. Siempre era propuesta totalmente, pero propuesta siempre con tecnología. Entonces,
me acuerdo perfecto que hacíamos un stand para médicos que hacían implantes mamarios, por ejemplo, y diseñamos un display donde sin tocar el implante se prendía por abajo. Eran los primeros LEDs, por ejemplo. Empezó la tecnología LED en aquel tiempo y hacíamos que fuera interactivo. Entonces fueron los primeros stands interactivos. Después evolucionamos a hacer los primeros eventos corporativos, eventos para marcas totalmente, eventos gubernamentales. Fuimos creciendo y nunca pensamos en un parque temático. Simplemente fuimos evolucionando hasta ser el primer Festival de la Luz en Guadalajara, y ahora que se convirtió en el festival más grande de América Latina. Wow. Ahora empezamos, eso fue una historia muy padre porque esperábamos 150,000 personas, que eran muchísimas para ese tiempo. Fue hace 8 años, ahorita llevamos por la 9ª edición, y llegaron 500,000 personas. Y de ahí hasta la edición pasada fueron 1,800,000 personas. Wow. Entonces ha sido muy gratificante el camino, y siempre pensando en la innovación como bandera, en la emoción. Esta parte que te decía de este display, pues generaba una emoción al final, ¿no? Sí. Decían, esto nunca lo he visto, y a ver, entonces eso es lo que nos empezó a traer, el decir, ¿cómo podemos generar una emoción con cualquier tipo de diseño? Mover a las personas, generar recordación por medio de inclusive temas sensoriales. Exacto, y experienciales, ¿no? Totalmente, Sensoriales. Eso está padrísimo, y me encanta que digas que iniciaron hace 25 años, porque ahorita pudiera decirse, no, pues claro, todo el mundo busca experiencias, ¿no? Claro, Exacto. todo el mundo estamos buscando que las marcas entreguen algo adicional, pero hace 25 años no era así. No. Era pues entrégame un flyer. De hecho, me acuerdo cuando estaba en la escuela, apenas llegaba el marketing. O sea, no había marketing, No, imagínate. no, es algo relativamente nuevo. Y bueno, también de ahí aprendimos branding, que esa es otra de las partes importantes del desarrollo de la marca. Ahora es la marca personal, lo escuchábamos ahorita. Pero en aquel entonces era marketing, branding, y eran las primeras experiencias. Entonces, ha sido muy gratificante empezar desde aquellos tiempos. Qué padre, felicidades. Gracias. Y ahorita por lo que me comentas, pues esos inicios tempranos, me queda claro que los llenaron de herramientas para los retos que tienen hoy en día, porque Exacto. también, ahorita que me dices, es que teníamos 7, 8 cachuchas. Exacto. Porque era el de ventas, el de compras, el de diseño. El de cobranza, el de pagos. Todo. Entonces, pues, evidentemente uno no sabe por qué empieza de cierta manera, pero ahorita me queda claro que son parte de las fortalezas y de las habilidades que los apoyaron a llegar a donde han estado con los proyectos. Siempre hemos dicho que es la suma de todas esas experiencias y esos conocimientos los que nos han llevado a que hacer les han dado las bases. Sí. Y, por ejemplo, ¿de dónde venía la inspiración? Entiendo que a nivel estratégico dices, me voy a enfocar en océanos azules, ¿no? Los océanos azules de la mano con la experiencia, con la tecnología, pero pues eso también puede ser N cantidad de cosas. Exacto. ¿Qué les inspiraba? ¿De dónde encontraron este camino en el que ahorita es muy claro cuál tomaron? Pero en ese entonces, pues, sé que iban también avanzando sobre la marcha y las oportunidades que se les presentaban. Sí, totalmente. Nuestro primer contacto con las tradiciones mexicanas fue a través de hacer eventos para extranjeros y eventos gubernamentales. Okay. Entonces, ahí fue donde empezamos a conectar con las tradiciones. Estamos muy orgullosos y nos encantan nuestras tradiciones. Y cómo transmitirlas mezcladas con arte, fusionándolas con arte y tecnología, ha sido nuestro camino, vaya, porque cuando mezclas esas partes, generas una emoción. Entonces, desde aquel entonces teníamos muy claro que queríamos mover a la gente. No sabíamos que era a través de la emoción, pero simplemente veíamos las caras de las personas de que se impactaban. Hicimos los primeros, te comentaba hace ratito que fuimos los primeros que hicimos videomapping en Guadalajara, y los segundos en todo México. Entonces, estamos muy orgullosos de Pioneros. esa parte. Sí, totalmente. Sí. Ya mapeamos todo de la catedral, la basílica, los arcos, todo lo mapeable aquí en Guadalajara y en muchas partes en México. Ahorita ya es más de dominio público. Acaba de ser incluso un festival de mapping muy padre en la catedral. Internacional, muy padre. Y cuando vimos que la gente se impactaba, eso es lo que nos generaba a nosotros una satisfacción y decir, wow, que estamos generando esto. Después fuimos los primeros también que hicimos hologramas para eventos corporativos, hologramas increíbles con la última tecnología en ese momento. Y ese impacto, ese wow factor que generamos para la audiencia, pues las marcas lo veían y decían, quiero eso. Esto es lo que queremos.
Este es el futuro, y ahí fue cuando empezamos a desarrollar más. Entonces, si lo resumimos, es la fusión entre el arte, la tecnología, el diseño, lo que te genera esa emoción. No, está padrísimo. Y a mí, ahorita que me platicabas esto, pues yo te decía, es que llevas algo o llevaron algo que se veía lejano, que se veía de primer mundo, que se veía que solo pasaba en ciertos lugares y lo traen aquí a Guadalajara. Exacto. Y pues se alza la vara. Sí. Y también nosotros como consumidores empezamos a exigir más de nuestras marcas o esperar más de ciertos eventos, porque ya no tengo que viajar al extranjero para esperar un show o una experiencia de primer nivel. Exacto. Ahora, fue muy complejo porque pensándolo ahorita, en ese momento no había redes sociales. O sea, no había Instagram, no había nada, no había Facebook, o estaba empezando. Entonces, no tenías el acceso que tienes ahorita en 3 segundos. Es más, ni siquiera lo tienes que buscar. Te llegan las experiencias de todas las partes del mundo, y entonces te empiezas a familiarizar con láseres, con multimedia, con pantallas touchless, etcétera. Y aunque no las estás viviendo, las estás viendo. En aquel tiempo no las veías, ni mucho menos las vivías. Entonces, me imagino que ir a expos o así a ver qué había nuevo, ¿no? Exactamente, en el mundo, en Las Vegas, en Orlando, en Frankfurt, en Alemania. Y era muy padre porque eso te permitía ser primero en este rubro, en esta industria. Ahorita es más complejo impactar a la gente, como bien dices, porque ya tienes esas referencias, no nada más aquí en Guadalajara, sino las tienes en tu teléfono, en todo momento. Entonces, claro, y hasta comparas. Exacto. Sí. Y me acuerdo perfecto que cuando no había nada, vuelvo al tema de que las marcas tenían que entender, más que entender, que era cómo venderles la idea de que un mapping en un evento corporativo para un lanzamiento de marca era lo que necesitaban. Hicimos, por ejemplo, los primeros mappings en coches. Para el lanzamiento de coches. Hicimos para la AMG, bueno, no sé si se puede decir, pero sí. Para la AMG de Mercedes, AMG GT, y entonces fue Checo Pérez, y estamos hablando de hace 15 años. Entonces, imagínate qué padre mapear un Mercedes deportivo con Checo Pérez, era lo máximo, pero venderle la idea a la marca era, ¿y cómo se va a ver? Y tiene la calidad suficiente, la definición suficiente, y pues nosotros vendíamos con renders. Entonces, imagínate, ha sido muy complejo. La parte de innovar así creo que es la más compleja. Es que es vender sin contexto. Exactamente. Que básicamente eso es lo que, o de los retos que vemos para los emprendedores o cuando alguien está innovando. ¿Quiénes van a ser tus early adopters? Que te van a dar ese voto de confianza inclusive, porque también pues están confiando en tu palabra y en un render. Exacto. No hay más. Entonces, esos early adopters pueden ser, sí, junto contigo, estos compañeros de viaje que te ayudan a subir, pero cuesta un trabajar, porque ya que sube la curva y ya que todo el mundo vio que sí funcionó, que fue eficiente, que hizo la diferencia, bueno, yo también quiero uno para el próximo año y dame 2. Exacto, y aparte ya tienes un track record. Sí. Entonces, pero cuando no tienes nada de background, imagínate, o sea, llegas con un render y mi oye, punto de hacer comparación. Y te dicen, ok, ¿qué coches has mapeado? Pues ninguno. El tuyo. Exactamente. Préstame una ahorita y te enseño. Entonces, ha sido muy padre. Ay, qué padre, muchas felicidades. Gracias. Y siguiendo el tema de las marcas, justamente, ya no es nuevo que las marcas necesitan contar historias, que necesitan generar conexión y que también participen en iniciativas relevantes para su audiencia, pero también de una manera en la que no se siente invasiva o impositiva como tal, porque yo sé que molesta cuando estás, no sé, viendo una película o algo así y se hace así de que el product placement y me encanta mi Starbucks, ¿sabes? Sí. Eso ya no funciona, ya no nos gusta ni a los consumidores, me imagino que las marcas también ya no lo ven tan relevante como antes, pero ¿cómo han logrado ustedes encontrar ese punto medio? Ha sido complejo también porque precisamente, nadie había hecho un parque temático del Día de Muertos, por ejemplo, o un Festival de la Luz. Entonces, las marcas, es más, todavía muchas marcas siguen, cuando tenemos contacto con ellas, siguen queriendo poner un stand. Entonces, y te dicen, no, pero es un stand experiencial porque trae un golfito. No, es que ya no se puede. O, sí, queremos vender tarjetas de crédito en el parque, ¿no? Entonces, vuelve a ser eso es lo más complejo, poner ese límite, porque al final es un límite para ellos, pero también nos hemos logrado convencer a través de hacer una homogeneidad con el parque, mimetizarlos con el parque.
Es decir, si tú vas, la experiencia de la marca no es un stand, ni un booth, ni un display o algo, sino que está mezclada con la experiencia del parque. Entonces, Sí. resalta la marca con los valores del parque, con los valores de la marca, y entonces lo que vendemos a las marcas es una experiencia. Entonces, eso es lo más difícil porque llegan ya con una visión de poner algo muy específico o dar sampling o volantear incluso y Sí. decimos, no, déjate explico cómo es, los invitamos y cuando ven ya cómo está mimetizada, ya no te... Al final sí no, es, no te parece pero no invasivo. exactamente, lo ves de una forma muy receptiva porque está mimetizado con el parque. Totalmente. O son experiencias. Hay experiencias inmersivas también, experiencias digitales que hemos hecho, no más que digitales, multimedia más bien, con sensores, pero tocando unos cantaritos que sacan humo y es un juego. Entonces, las propias marcas ya lo van adoptando y dicen, es más, luego quieren que eso los pongamos en otros lados y decimos, no, ya no hacemos eso, pero ya se llevan la idea. Totalmente. Y entonces estamos haciendo que las marcas traten de salirse de esa caja de los stands. Están modificando el contexto con las marcas respecto a lo que significa tener presencia en un evento. Porque también uno pide lo que conoce. Que conocen, oye, a ver, a mí me venden en tales eventos, en previas activaciones, un stand, puedo entregar tantos volantes, puedo tener tantas chavas ese día entregando sampleo, etc. Sí. Y pues eso es lo que pido, es lo que conozco y lo que me ha funcionado y hasta para lo que tengo presupuesto. Exacto, y aparte ahora piden un ROI, por ejemplo. Entonces te dicen, ¿cuál va a ser mi retorno de la inversión? Y entonces es muy complejo también decirles que es más en awareness o es más en valores o conexión con la marca, en lugar de tangiblemente cuánto voy a vender de mi producto en el espacio. No es un espacio para vender, exactamente. Entonces, ha sido muy complejo, pero ha sido muy gratificante que realmente lo hemos logrado ya por más... Esta es la 6ª edición, por ejemplo, de Calabrandi y de Navidalia, y la 8ª en G de Luz, y ya como hay ese track record y como ya hay esa experiencia previa, ya lo adoptan y son parte de Totalmente. Este cambio. Y cuando estaban haciendo la construcción de estos conceptos, ¿ustedes tenían de inicio que tenían que tener una participación tan activa de las marcas o fue algo que también se fue dando sobre la marcha? No, totalmente, porque nosotros, por ejemplo, al ser parques temáticos, nuestros referentes pues son Disney, por ejemplo. Entonces, yo me he aventado más de, no sé, ¿qué serán? 200 documentales de Disney. De cómo funciona. Y de Walt. Y bueno, era muy clave en ese momento, desde sus inicios, que necesitaba las marcas porque nunca hay un presupuesto que te alcance. Claro. Nunca. Y entonces siempre necesitas, ellos, por ejemplo, las primeras marcas que tuvieron, no sé, fue Ford, por ejemplo, una experiencia de Ford en el primer Disneyland. Y diferentes marcas se han ido sumando a través del tiempo y siguen todavía ahí. Entonces es cuando dices, a ver, Disney es autosustentable. Autosustentable. O sea, totalmente ya estas etapas y aún sigue teniendo patrocinadores. Entonces siempre son muy importantes porque necesitas ese presupuesto para seguir creando y seguir innovando. Claro. Y te lo voy a decir yo como consumidor, cuando está ejecutado de una manera en la que tú no lo sientes invasivo, hasta se te hace padre. Sí. O sea, yo he ido a parques y en el que ves adentro alguna marca comercial, pero está brandeada con la esencia del parque y dices, wow, ¿no? Sí. Y eso, pues, bueno, Disney es evidentemente los que nos dan cátedra en este tema, pero te ayuda también como marca a mostrar ese músculo, a mostrar legitimidad en el que dices, no estoy yo diciéndote que te voy a entregar esto, ¿no? Tengo todas estas marcas grandotas en las que confías, con las que comulgas incluso, y estamos trabajando en equipo para que te la pases increíble. O sea, porque no te estamos invitando a que veas a las marcas y las consumas, simplemente es una consecuencia. Exacto. Al principio fue muy, muy difícil también porque nosotros vendimos Calabrandi con renders, imagínate. Entonces, es que eso está la brutal. gente decía, pero como un parque temático temporal, como del Día de Muertos, como incluso tuvimos mucho hate al principio, que es más, me acuerdo perfecto una anécdota del primer día que lanzamos Calabrandi, hicimos una rueda de prensa
y la primer nota que salió, me acuerdo, en El Informador, la primer nota tuvo 800 comentarios negativos el mismo día, porque decía, ¿cómo lucran con la cultura? ¿Por qué tan caro? Y decíamos, ¿pero por qué caro si no lo has vivido? O sea, ¿cómo puedes decir que es caro? Si no Entonces, automáticamente había una mala recepción de decir, esto es caro, están lucrando con la cultura. Y nosotros, a ver, estamos creando un espacio donde se puede vivir la cultura. Claro. Decíamos, por ejemplo, y hicimos investigaciones también previas, y realmente no hay una cultura de ir a los panteones, por ejemplo. Hay poca gente que va a los panteones en relación a la cantidad de personas que somos en Guadalajara. Y normalmente de niño no te llevan al panteón a que vivas el Día de Muertos. Sí. Entonces, nosotros sentimos una gran responsabilidad, incluso estética y de experiencia, donde los niños eso es lo que van a recordar el Día de Muertos, porque tenemos un cementerio, como lo pudiste ver, un cementerio muy realista, donde los niños ya dicen, mira, así se celebra el Día de Muertos, donde contamos una historia, la historia del Día de Muertos, cómo fue ese sincretismo, desde cuándo empezó, y es muy padre porque ya cuando la gente lo vivió el primer fin de semana, ya dijeron, no, sabes que sí vale la pena. Pero esa primera semana no podemos ni dormir, es decir, híjole, esto no va a funcionar, la gente lo está tomando mal. Pero estábamos seguros de que lo que estábamos tratando de enseñar del Día de Muertos, sabíamos que era lo que la gente lo iba a tomar bien, porque tienes la gastronomía mexicana de lo mejor de la ciudad, tienes espectáculos donde te cuentan una historia, donde conectas, hay uno que es multimedia, donde tienes una pantalla de agua con un espectáculo de luces, fuego, performers, y luego tienes otro que es muy humano, donde tienes cantantes en vivo con unas voces espectaculares cantando La Llorona. Entonces, está muy padre porque es una oferta muy, muy, muy variada, pero siempre conectando con las emociones. Eso es lo más importante para lo que hacemos. Y con una tradición mexicana en la que, en mi opinión, sí subieron el estándar, porque nadie habíamos tenido una experiencia que se sintiera real y que no, ¿cómo lo puedo decir? Que no se sintiera sintética cuando ves esa calidad en otros lugares. Por ejemplo, ¿no? Cuando vas a Disney en esta temporada y está el mundo de Coco y todo, y a ver, lindísimo, pero pues no se siente tuyo, tiene ciertos matices que se ven cuidados de más. ¿Por qué? Porque pues no estás ahí. Claro. Y yo recuerdo que cuando fui la primera vez ahí me preguntaban, oye, pero ¿sí está padre o no? Y les digo, ubícate, haz de cuenta la calidad de cualquier show de Disney, pero del Día de Muertos. Y decía, es que se me hizo impresionante la calidad y ni siquiera es por ser malinchista ni mucho menos, pero a mí no me había tocado ver algo de ese nivel aquí en Guadalajara. No. Te lo digo en serio y me parece muy bonito que lo hagamos con algo que es de nosotros. O sea, no estamos inventando un parque de N cantidad de cosas simplemente porque había un océano azul. Exacto. Sino si es algo que resuena. Claro, y es lo que nos han dicho. Nosotros podemos hacer festivales de cualquier cosa, pero totalmente. No es lo que queremos. Queremos realmente recuperar estas tradiciones, fortalecerlas también en la medida de lo posible. Y me parece que lo hemos logrado. Te platicaba que realmente se convirtió ya en un destino. Sí. A la hora que tenemos tanto turismo, este año ya tuvimos el 42% de turismo, de turistas. Entonces, ya la gente planea venir, planea su viaje, y hablo de turismo nacional y extranjero. Entonces, es muy gratificante también ver, este año tuvimos mucha gente de Corea, mucha gente de Japón, mucha gente de Italia, por ejemplo. Vinieron unos influencers italianos donde se ve que desde que compran el boleto, salen del avión, hacen toda una historia, todo en italiano padrísimo, y es bien gratificante que de Guadalajara para el mundo, totalmente. Claro. Nos han dicho también, ¿por qué no lo llevamos a diferentes lugares? Sería muy fácil llevarlo a México, llevarlo a Monterrey, pero lo que queremos es que la gente venga para acá y generar turismo, esta derrama económica, generar una cultura, más bien sumarle a la cultura, pero de otra forma, una forma distinta, mezclada con tecnología, mezclada con tradición y arte. Y ver que también podemos tener eventos de ese nivel aquí. Exacto. Eso es bien padre también, porque creíamos una empresa extranjera. Decía, pues, ¿de dónde vienen? Y dice, no, es de que Guadalajara. te juro que sí parece. Qué padre. Sí. Ayer justamente estaba en Navidalia y sí me tocó ver extranjeros que estaban así de que,
wow, y tomando fotos, y luego la comida en los diferentes mundos que tienen. Y con todo y que están mostrando diferentes, pues, escenarios o diferentes temáticas alrededor del parque, también es el lado, como vas a la zona de la comida mexicana y ves marcas queridas de toda la vida que dices, ¿qué? Hay lonchecitos de San Nico aquí, ¿de qué me estás hablando, no? O sea, tampoco lo ves algo alejado o algo que por un tema comercial pudiera llegar a perder el piso. Entonces, no, a ver, es de primer nivel y de primer nivel también en nuestra oferta que tenemos aquí en Guadalajara. Exactamente. Y te voy a presentar los lonches de San Nico, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Exacto, y los churros de Analco sí, y los 7 pozoles. Todo, sí. Es bien padre porque, y aparte tenemos una política de precios justos. Entonces no es como que vayas a un parque y te vaya a costar una quesadilla $200, ¿sabes? Sí, totalmente. Queremos que, y eso ha sido muy padre también porque es parte de que la gente lo sienta muy cercano. Vea Calabrandi y Navidalia como algo accesible. Hay gente que piensa que es caro y yo siempre he dicho que caro es lo que no lo vale. Claro. Entonces, ahorran, por ejemplo, tenemos gente que ahorra para venir y es bien padre porque para muchos es su Disney. Sí. Muchas personas y más lo que está pasando ahorita con las políticas de visas, sí. hay mucha gente que nunca va a ir a Disney. Entonces, es lo más cercano que van a tener y es bien padre darles esta oferta. Y cumple perfectamente con la promesa. Oye, y dándole doble clic a cada uno. A ver, platícame un poquito de G de Luz, para quien no lo conoce. ¿Qué es? ¿Cómo inició? ¿Qué me puedes platicar? G de Luz es el Festival de la Luz de Guadalajara. Estos festivales iniciaron en Lyon, Francia, en 1852. Y está muy padre la historia porque un padre iba a develar una estatua de María y les pidió a todos a todo el pueblo que prendieran una velita y que la pusieran en su balcón. Entonces imagínate cómo se veía el pueblito todo lleno de velitas. Así empezó el Festival de la Luz. Wow. Después en el 91, cuando entraron los proyectores, ya la tecnología más desarrollada con proyectores de gran formato, empezaron a mapear la catedral y empezaron a mapear otros lugares y ahí se tecnificó el Festival de la Luz. Okay. Entonces realmente nació en Francia y luego lo fueron adoptando a diferentes lugares del mundo, en Japón, en Londres, que son los más representativos, en Ámsterdam también. Entonces, investigando, porque una frase que se me hace muy padre, que creo que puede darle mucho al público, a la audiencia, es una frase que dijo Walt Disney, que le preguntaron que de dónde sacaba tanta imaginación, y decía que la creatividad nace de la curiosidad. Entonces, eso fue lo que algún día se me quedó muy grabada en esa curiosidad de investigar a Disney, y entonces empecé a ver qué había en el mundo que pudiéramos traer a México y que pudiéramos producir. Y me regreso un poquito a la historia de lo que platicamos al inicio. Ya tenía una parte de seguridad y confianza de todo el trayecto. Ya llevamos ahí 17 años, por ejemplo, con la empresa. Entonces, ya teníamos una suma de conocimiento y experiencia que entonces dije, a ver, si ya tenemos esto, ¿qué podemos hacer para lograr un festival de ese nivel? Entonces empecé a vender la idea tanto a patrocinadores como a gobierno y decirles, oigan, esto puede ser un boom para la ciudad. Y en ese entonces era cuando nos autollamábamos el Silicon Valley del país. Ajá. Entonces había mucha visión de adopción a tecnología. Totalmente. Entonces fue el momento clave y gracias también al apoyo de gobierno que dijeron, ¿sabes qué? Vamos haciendo esto. Entonces, y lo instauramos en el aniversario de la ciudad, porque estábamos buscando la fecha y dijimos, a ver, que no llueva, que sí tenga un impacto. ¿Qué es? ¿14 de febrero? Sí, es la semana siempre, ¿verdad?, del 14 de febrero, siempre. Sí. Estuvo muy padre porque ya se convirtió en una tradición de la celebración de la ciudad, del aniversario de la ciudad. Y también un must que en ese momento, y sigue siendo, es que fuera gratuito para las personas. Entonces, eso también nos da mucho orgullo porque es traerles un pedacito del mundo de Las Vegas, de Disney, de Cirque du Soleil, guardando proporciones, traerles un pedacito a las personas de forma gratuita. Entonces, está muy padre porque es un festival que tiene 2 kilómetros de recorrido, es ida y vuelta desde la catedral hasta el Cabañas. Y tenemos diferentes
shows, por ejemplo, hay shows multimedia, hay proyecciones de videomapping, hay instalaciones interactivas, hay instalaciones de marcas con experiencias, hay muchísima iluminación, hay muchísimos photomoments. Entonces, está muy padre porque haces un recorrido y tienes una serie de temáticas. La temática que es nuestro principal diferenciador de un festival en el mundo, es que tiene, bueno, los festivales del mundo, su principal enfoque es la luz. Entonces, ellos invitan artistas y cada artista hace una instalación basada en la luz. Okay. Pero de repente, cuando los vimos, dijimos, es que esto no conecta con la emoción. Ahí es cuando entramos con la parte de la emoción. No conecta porque, pues sí, te dicen el filamento con la luz en el vacío te genera tal. Y tú, pues está padre. Lo veías lejanísimo. Es y muy dices, si me lo tienes que explicar, ya no entendí. Exacto. Es muy artístico, pero es muy contemplativo. Sí. Y nosotros queríamos meterle que el sabor. Exactamente. Sí. Entonces, hicimos que el festival fuera el único festival de la luz en el mundo inspirado en la cultura mexicana, del folclore mexicano. Entonces, seccionamos el festival en 5 zonas. Entonces, tenemos la zona de la música, tenemos la zona de la fiesta, de los agaves, de los juguetes mexicanos tradicionales, donde hay trompos gigantes, donde hay muñecas de las muñecas Marías, pero con iluminación, y las de los artes, que es donde está el Cabañas, la zona del arte. Entonces, al darle esta temática, hicimos que la gente conectara ya con sus tradiciones otra vez. Es que lo sientes tuyo, Exactamente. Nada más, o sea, ejecutado de una manera que nunca habías visto. Exacto, y por ejemplo, nosotros lo que hacemos desde hace muchos años son los espectáculos multimedia, que también fueron los primeros en Guadalajara, donde mezclas diferentes tecnologías en un solo show para que te generen diferentes. Entonces, ya que estás en un espectáculo en Plaza Liberación, por ejemplo, que es el más representativo, tienes al final un show multimedia con la canción de Guadalajara, donde tienes proyecciones, tienes efectos de láser, luces, iluminación robótica, arquitectónica, fuego y pirotecnia. Bueno. Entonces vibras con la canción de Guadalajara. Sí. Y lo más importante ahí es que te genera un sentido de orgullo y pertenencia. Totalmente. O sea, te vuelves a sentir orgullosamente mexicano, sí, tapatío. Te pone la piel chinita. Sí, totalmente. Y algo con lo que hemos también luchado mucho es con que dejemos de ser los zapatíos. O sea, hay muchísima gente, a pesar de que van 2 millones de personas, entre 1,5 millones y 2, dependiendo, porque a veces de 4 días y a veces de 5, mucha gente no quiere ir porque dice que flojería el centro con tanto tráfico, con tanta gente. A pesar de que está lleno, mucha gente no ha ido. Entonces, seguimos siendo los zapatillos en cierta forma y eso es con lo que estamos luchando día a día. Pero está bien padre porque cuando ya vas, dices, qué padre ser mexicano y sales con la piel chinita y tus hijos ven toda esta tecnología, pero mezclada con una canción mexicana totalmente. Entonces te sientes muy orgulloso de ser tapatío. Entonces hay que dejar de ser apatíos e ir a visitar este evento este año que viene, que ya va a ser en febrero. Entonces, sí. Aparte, otra cosa que hicimos el año pasado también fue darle un upgrade o sea, subirle el nivel también. Como dices desde hace rato, sí hemos dejado la vara alta y eso nos da mucho orgullo también, porque somos una ciudad que se merece eso, ¿sabes? Ya somos una ciudad muy cosmopolita que ya necesitaba este tipo de nivel. De eventos. Y lo que acabamos de hacer el año pasado es que hicimos un gran escenario tridimensional de 16 metros de altura con una bailarina. Entonces, de entrada ya conectas con la bailarina de ballet folclórico. Luego le ponemos un videomapping hermoso con diferentes texturas de celofán brillantes, o sea, cosas muy padres. Pero abajo en el escenario, ese es el stage, y abajo en el escenario hicimos una mezcla de DJ con orquesta. Wow. Entonces, imagínate lo padre que es tener ese nivel también de una orquesta en vivo que se mezcla con música electrónica. Entonces sientes el beat, pero estás viendo violines y estás viendo un director dirigir la orquesta. Emociones al tope. Al tope. Y después la pirotecnia. Entonces, totalmente ha sido también un reto porque cada año superarte en esa parte, pues tampoco es muy, muy sostenible si no tienes también los presupuestos correctos, ¿sabes? Claro. Entonces ahí es donde entra mucho la creatividad. Pero es un festival que lo primero que vas a vivir, aparte de la espectacularidad, es la emoción. Entonces,
regresando al tema de las marcas, por ejemplo, pues claro que marcas quieren estar en un espacio, primero donde va su mercado meta y que aparte va con toda la apertura de todos sus sentidos a vivir una emoción. No, y está comprobado que como consumidores, cuando estamos en un estado de relajación o de felicidad, somos más abiertos o tenemos mayor susceptibilidad a poder recibir un mensaje de una buena manera. Exacto. O sea, si lo ves así, textbook, ¿no? Que dices, no te estoy inventando, mira, aquí dice, o sea, genuinamente tenemos más apertura y también recordamos porque generamos más carreteras en nuestro cerebro de conexión cuando hay una emoción ligada a una experiencia y la experiencia a ciertas imágenes o ciertos productos o personas. Exacto. Entonces haces unas conexiones en el cerebro impresionantes que jamás hubieras logrado, pues igual y viendo una espectacular fija o viendo alguna mención en algún lugar. O sea, aquí estás conectando todos los sentidos y puntualmente generando también conexiones cerebrales para hacer esa afinidad con la marca, que también está brutal. Sí, totalmente. Nos encanta esta parte de que no solo sea algo visual, sino sea algo emocional. Emocional, sí, no, totalmente. Oye, de Calaverandia, digo, sé que ya hablamos de este tema, yo no me acuerdo mucho que tengo familiares en el extranjero y cuando vieron la de James Bond, donde salía todo el desfile del Día de Muertos en Ciudad de México, me decían, wow, ¿por qué nunca has sido yo? Porque no existe. No existe, Yo, porque eso no existe, eso es una película. Sí. Y de ahí me queda claro que, pues, muchos levantamos el ojo de que, ¿cómo? Espérame, ¿por qué no existe? Exacto. Y ya, pues, fue ahorita, evidentemente ya es historia, ¿no? Ya, pues, ya se hace cada año en Ciudad de México. Pero no sé si también por ahí fue un poquito la inspiración de decir, oye, es que fue este mix entre que la cultura mexicana, y estoy viendo que a la gente sí le mueve, quiere más eventos de este tipo, sale Coco antes o después, y pues nos ayuda a tomar algo que la gente ya quiere adoptar, pero no encuentra a dónde. Sí, claro. Obviamente, nosotros empezamos este proyecto desde el 2014 a pensarlo. Sí apoyó muchísimo totalmente la película de James Bond. Pero fíjate que fue algo muy curioso porque nosotros cuando ya estábamos trabajando en el proyecto, ya para ponerlo, lo íbamos a sacar el mismo año que Coco, sin saber que existía Coco. Perfect timing. Entonces, totalmente. Pero no nos alcanzó el presupuesto. No conseguimos el dinero porque pues, somos una empresa que no tiene un capital atrás, que todo lo hemos hecho desde cero. Sí, es una producción impresionante. Totalmente. No me imagino Imagínate la primera, o sea, aventamos la casa por la ventana, fue una apuesta totalmente. Entonces, no nos alcanzó el dinero y no teníamos los patrocinadores, evidentemente. Entonces, los retrasamos un año y en ese año salió Coco. Entonces, nos ayudó muchísimo también. Sí, claro. Muchísimo. Porque fue doble empuje. Un año fue James Bond, otro año fue Coco y nosotros el siguiente año. Entonces ya traía una connotación ya de una sensibilidad y un contexto. Entonces, cuando se alinean las cosas, ¿no? Exacto. Digo, también eso está padre, que fue algo tan que tenía que pasar que no se forzó, sino que hizo sentido en el momento preciso porque también iban cayendo varias piezas. Exacto. Y bueno, ha sido muy padre porque nunca pensamos en que fuera a tener tanto éxito. La verdad es que decíamos, bueno, a ver cuánta gente va. No había un estudio de mercado, no puedes hacer un estudio de mercado. De algo que no existe. Exactamente. Sí. Algo muy padre una frase también que me encanta de Steve Jobs, que es uno de mis tops, y decía que la gente no sabe lo que quiere hasta que se lo enseñas. Sí. Entonces, esa es una de nuestras frases que nos ha permitido también vender algo que no existe. Y le decíamos, él decía, por ejemplo, que si le hubiera preguntado a la gente, porque obviamente nos preguntan, bueno, pero hicieron estudios de mercado, hicieron focus group, nosotros nada. Pero también hicimos nada porque también Steve Jobs decía que si Henry Ford hubiera preguntado qué quería la gente, más caballos más rápidos. Caballos más rápidos, totalmente, nunca hubiera inventado el auto. Exacto, entonces esa filosofía la hemos adoptado siempre. Y nos ha funcionado bastante. Que es parte de su ADN de innovación. Exacto. Y innovación, a mí me queda clarísimo que es esta innovación alineada con una estrategia. Exacto. Porque no es como que se hayan aventado a lo loco y decir, no necesito estudios de mercado, yo siento en mi gut que esto va a funcionar. Pues, o sea, sí, no. Me queda claro que también hay una base estratégica en donde, pues... Y financiera también. Financiera también, que debe de hacer sentido en todos los aspectos para que también tengan estos resultados. Sí, ha sido muy padre también y creo que es uno de los mayores retos que hemos tenido, el que
formemos un equipo multidisciplinario. Somos una empresa muy rara y muy única, dicho por otras empresas de nivel mundial que nos decían, es que, te voy a poner un ejemplo, nos decía, un empresario que hace, o un productor más bien, un productor que hace una obra de teatro, por poner un ejemplo, crea la obra, la produce y la monta, pero no la opera. Okay. Es decir, no consigue el venue, no vende los boletos, no consigue patrocinadores, no pone los servicios médicos, la seguridad, todo, ¿sabes? Su expertise es montar algo lindísimo para que la gente vaya. Y ya todo el back lo hace algo Exacto. más. Entonces, nosotros abarcamos toda la cadena de valor. O sea, nosotros creamos, producimos, operamos y comercializamos. Y aparte tenemos un taller donde hacemos toda la escenografía con un robot increíble que lo utilizan, por ejemplo, en Harry Potter, lo utilizaron en Harry Potter para los castillos en los parques. Ajá. Wow. Y aparte tenemos otra empresa hermana que hace toda la parte de la tecnología, el desarrollo de animatronics, por ejemplo, sensores. Entonces, somos un animal muy raro que abarcamos toda esa parte, y eso también fue inspirado en Apple, por ejemplo, porque Steve también decía que es importante que tengas toda la cadena de valor para que puedas tener todo el control de la experiencia. Sí. Entonces, si nosotros empezamos a subcontratar algo, perdías la experiencia, perdías el control de la experiencia, entonces empezaba a diluir. Entonces, a la hora que hacemos esto, también es un gran reto estratégico, regresando a ese punto, porque nosotros no tenemos ingresos todo el año, tenemos en Calabria de Navidad y luego G de Luz. Entonces hay un blackout donde hacemos todo el diseño de la innovación de los siguientes parques, exactamente, donde creamos los upgrades de todos los parques y todo va estrategiado. Entonces, pues imagínate que al no tener tampoco un tema de flujo, ¿cómo consigues financiamiento? Tienen que ser súper disciplinados. Sí, porque aparte los bancos te dicen, oye, pero no tienes ingresos 6 meses, ¿qué vas a hacer? Y no te alcanza tampoco lo que ganaste, porque tienes que invertir en lo que sigue. Entonces, imagínate el reto financiero, y ahí es donde entra la estrategia. No apto para personas malas del corazón, ¿eh? Exacto, y entonces luego viene la parte de marketing, donde no solo es marketing digital, es marketing offline también, y entonces hace estas negociaciones con espectaculares, con vallas, y luego la estrategia digital con las diferentes plataformas, con invitar influencers, pero no tener dinero para pagarles, porque no tienes esos presupuestos, ¿no? Entonces, no hay flujo. Está muy padre también que vimos que todos nos convertimos en microinfluencers. O sea, cada día que van miles de personas, tienen 200, 300 personas como promedio que postean, y entonces ¿dónde es? Y si sí vale la pena, entonces se convierten en propios microinfluencers, y más la estrategia de marketing digital, más la de comercial. Por ejemplo, es bien padre que a la hora que ya se convierte en un destino, ahora tenemos un área, diferentes áreas dentro de comercial, un área que atiende a grupos, otra área que atiende a empresas, otra área que atiende a ¿cómo se llaman estas oficinas de viajes? Por ejemplo, agencias de viajes que te traen ellos venden paquetes que te incluye el transporte, que te incluye el hotel y te incluye el parque. Entonces está bien padre porque ya todos los días en la industria de turismo, pues. Tenemos todos los días hay 8, 10 camiones y 20 camionetas que traen hasta de pueblitos hasta de ciudades aledañas. Y es bien padre pero tienes que atenderlos. Sí, claro. Entonces imagínate que ahora tienes que invertir en abrir un departamento, o sea, un área, donde tienes que atender a esas agencias. Otra para los grupos, otras para los de recursos humanos de las empresas, otras para la de ventas de patrocinios. Entonces, tu departamento comercial empieza a crecer. Grande. Y luego marketing también, porque entonces tienes marketing digital, marketing offline, relaciones públicas, relaciones institucionales. Entonces, va creciendo la experiencia y va creciendo todas esas necesidades. Entonces, la gente muchas veces multiplica la cantidad de gente que va por lo que cuesta el precio. Y dice, híjole, les va muy bien. Exacto. ¿Y los costos? Y la renta del espacio. Sí. Y lo que pagas de impuestos sobre taquilla. Y bueno, son y todos estos costos que no se ven. Pero que son esenciales para poder entregar al final del día la experiencia que estás prometiendo. Exacto. Somos ahorita 86 personas en la empresa. Entonces, imagínate la nómina de 86 personas cuando no tienes ingresos 6 meses. Claro. Entonces, son muchísimos retos y conforme vas, como dice
se dice por ahí que si tienes si tienes 1,000 pesos, tienes problemas de 1,000 pesos. Si tienes 1,000,000 de pesos, problemas de 1,000,000 de pesos. Y así le vas generando. Entonces, la estrategia es clave en el desarrollo del proyecto, porque no es poner cosas bonitas y que la gente vaya, es operarlo. Tenemos nosotros alrededor de 460 personas diarias en la operación, desde personas de seguridad, meseros, performers, cantantes, músicos, todos los street performers que están en el radar, la gente que opera las atracciones, la gente de staff, la gente de producción técnica. Imagínate toda esa cantidad de personas. Coordinadas. Entonces, coordinadas y pagadas también. Sí. Entonces, si no tienes una estrategia clara, no es poner las cosas bonitas y que vaya la gente, es opéralas y opéralas a un nivel que requiere para que todo esté realmente cuidado. Y que todos sigan el guión. Exacto, porque hay un storytelling atrás de todo. Hay un storytelling. Exacto. Eso a mí es de las cosas que me vuelan la casa cada que voy y me queda claro y ahora entiendo por qué han estudiado también tanto el caso de Disney. Porque, a ver, ahí saben que todo mundo está en escena. Exacto. Tanto el que barre el piso, como la princesa que está cantando, como la persona que te va a vender tus alimentos, todos están en escena porque todos contribuyen a una experiencia. Exacto. Y acá es lo mismo. Nos pasa, por ejemplo, que los solistas y los músicos de Canticorum, cuando salen, pues de repente quieren ir al mercado, mercado europeo a comerse algo, y tienen que ir en su papel. Y sacarse fotos y entonces y hacer reverencia y todo. Está bien padre eso porque son esas cosas que vas aprendiendo en Disney, porque no solo es ir a Disney, es estudiar Disney. Sí. ¿Y por qué hablo mucho de Disney? Porque es el referente a nivel mundial. Porque Universal puede estar bien padre, pero no tiene jamás el storytelling que tiene Disney, ni la magia. Y cuando dices, ¿qué es la magia? Pues es la suma de todos esos detalles. Otra frase que me encanta es que Walt decía, no, hay detalles que no se ven, pero se perciben. Entonces, mucha gente dice, pero no lo vas, o sea, ¿por qué quieres esto ahí? Si no, la gente no lo va a ver. Porque se percibe. Yo sé, aparte. Porque se percibe, porque la música tiene un nivel, porque la música está estrategiada también. Sí. Porque está aparte por zona. El olor, no sé si te tocó entrar al mundo nórdico y ver este olor y luego ver los puppets, por ejemplo, y los performers, porque es una mezcla de puppets con animatronics, con performers. Y otros estáticos. Entonces, la suma de todo ese misterio, había un mist ahí todo el tiempo. Sí. Entonces, vas viendo un mundo con la frío, nieve también. La nieve, y está a un lado de la pista de hielo. Sí. Entonces, hace sentido, no te hace, no te rompe ahí. Y le llamamos el camino de hielo porque también está bien padre que es el único en el mundo, eso sí lo puedo decir, donde patinas abajo de los árboles. Normalmente las pistas de hielo están en una explanada cuadrada, normalmente. Sí, esta es como una ruta circular. Exactamente, entonces vas abajo de árboles reales, patinando, y ese frillito que se pasa también al nórdico, sientes, entonces ya te crea toda una experiencia sensorial. Totalmente. Oye, hablando de Navidalia, digo, sé que ya tocamos ahí varios temas, pero Navidalia era la evolución natural de estos proyectos que ustedes estuvieron desarrollando. Sí. ¿O de dónde salió la iniciativa? Vuelve a ser el tema de las tradiciones y sí, totalmente era ya lo que seguía cuando pusimos, no lo pensamos desde Calabrandia porque nos enfocamos totalmente en poner el parque, pero una vez que estábamos ahí, la gente decía, ¿qué más? Estamos en noviembre, decían, oye, pues ¿qué va a pasar? ¿Van a poner algo en Navidad? Y nosotros, claro, es lo que sigue, o sea, entonces empezamos a crear todo un storytelling de estos 4 mundos, el mundo de la posada mexicana donde vendemos atolito, donde sientes esta parte aparte están los villancicos con los que crecimos, por ejemplo, desde Pandora y Mijares y todo eso, para conectar con la nostalgia. Ahí tienes la música, ahí empiezan las emociones. Ayer me tocó un mariachito que estaba cantando villancicos también, padrísimo. Sí, el burrito sabanero con mariachi, son chistosos. Entonces, esta parte de la posada mexicana, pues mucha gente ya no la celebra. O sea, la Navidad se ha convertido, desafortunadamente, en un tema comercial, que solo tienes relación con la Navidad en la música que vas en la plaza. Y saturado. Sí, y se convierte en una cena con regalos y ya, pero se ha perdido incluso el tema de pedir posada. Sí. Entonces, se nos ocurrió hacer un video mapping donde te platicamos de qué va la posada, por qué se hace una piñata, por qué los dulces, y
y aparte ponemos la letanía para que la gente pida posada y rompemos una piñata y aventamos dulces y todos con su velita. Sí, Porque es una tradición bien padre que ya no se vive en las casas. En muy pocas casas se vive la tradición. Sí. Entonces muy padre porque la posada mexicana revives esa tradición. Volvemos al tema de tradiciones, pero con un videomapping gigante. Entonces otra vez mezclada con tecnología. Sí. Y luego tienes el mundo nórdico. Hay otra cosa bien padre que nos quisimos alejar totalmente de esta Navidad cliché gringa. Sí, Dijimos, aquí no hay bastoncitos, no hay renos y no hay duendes. Entonces, eso ha sido bien padre porque es una Navidad diferente. Una interpretación distinta de lo que Totalmente. estábamos acostumbrados de la Navidad. Exacto. Sí. Tienes el mundo europeo, donde tienes una réplica de un market de alemán, por ejemplo, donde tenemos pizzas italianas con harina realmente italiana, o sea, son buenísimas. La comida es espectacular. Los polacos, o sea, está algo que no estás acostumbrado ni a estar en ese espacio. Y luego tenemos una escenografía increíble de Estrasburgo. Entonces, realmente te transporta ese espacio te transporta a otro lugar de la ciudad. Tienes olor, comida, música diferente. Entonces, vuelve a ser esa emoción de transportarte. A otro lugar. Luego tenemos Canticorum, que es un viaje emocional. Eso está brutal. Las voces, los instrumentos, luego con las luces. Digo, yo no quiero hacer aquí spoilers, pero no, está wow. Sí, qué padre. Wow. Ahí lo que quisimos hacer fue un recorrido por la historia de los villancicos más representativos en sus idiomas corales y sus versiones orquestales en vivo. Entonces, híjole, es súper emocional. Me encanta porque conectas muchísimo con la nostalgia de todos estos villancicos de chico, pero con la emoción de la actualidad. Y luego tenemos nieve, tenemos burbujas. También no hay que spoilearlo, pero es muy padre. Luego tenemos el mundo del Medio Oriente, donde nace la tradición. Y entonces tenemos un show con belly dancers, tenemos fuego, tenemos el nacimiento, unas barcazas en el lago por unos arcos iluminados con miles de foquitos árabes también. Entonces, tenemos algo muy, muy representativo de todos de esos cuatro mundos y eso es lo que nos ha funcionado, salirnos de ese cliché que casi nadie sabe hasta que se los decimos. Pero está muy padre porque lo viven y dicen, esto es diferente, es una Navidad muy diferente. Y generar experiencias de valor. Exacto. Que es básicamente lo que estamos buscando. O sea, uno no busca repetir o no te quieres meter a un mundo de la Navidad en el que sientes que te metiste un comercial porque es como que ¿para qué? Exacto. Entonces, no, padrísimo. Sí, nos emociona mucho. Oye, Marcos, y a ver, aquí sin spoilers, pero sí con afán aquí del chismecito. ¿Qué más viene para ustedes? ¿Qué tienen planeado? ¿Cómo ven las tendencias? ¿Hacia dónde va su siguiente gran proyecto? No podemos hablar mucho de eso. No podemos hablar mucho de eso. Lo intenté. Pero sí, estamos trabajando en cosas muy padres. Lo que sí te puedo decir es que tenemos una visión de... Queremos que la gente en México venga a Guadalajara. Queremos fomentar el turismo cultural en Guadalajara y experiencial. Pero sí tenemos algunas ofertas también de poder llevar esto a Estados Unidos, a Europa también. Wow. Y estamos trabajando en otros proyectos muy padres que ya los conocerán. Pues, pero ahorita lo que queríamos era consolidar las marcas, consolidar los parques. Hablando de la estrategia, es muy complejo que la gente en Guadalajara, hablando de los zapatillos, no es un mito esto que se dice que si lanzas algo en Guadalajara funciona en todo el país. Sí. No es un mito, es una realidad. Lo vivimos con empresas que vienen, con marcas que vienen también de marcas nacionales, donde ellos te dicen que si lo hiciéramos en México te daríamos mucho más presupuesto, porque cualquier cosa que pongas en México ya le llaman ellos un proyecto nacional. Imagínate nada más eso. Nos tienen todavía como provincia. Sí. Y sí, hicimos Navidalia 2 años en México, pero ya no le continuamos porque nos implicaba duplicar nuestro equipo. Sí. Duplicarlo totalmente. Entonces empezamos a poder perder detalles de la experiencia y no queríamos ser una franquicia. Queremos seguir con el control. El detalle es algo principal, es esencial en nuestra empresa, que es lo que hace que la gente lo vea de clase mundial. Claro. Entonces, el tema de que estemos en Guadalajara
y que no queramos sacarlo más bien para que la gente venga, es uno de los retos más grandes, pero sí hay otros espacios en el extranjero que requieren. Íbamos a ir ya a Los Ángeles, pero con todo esto que está pasando de la crisis migratoria, no es el momento, no es el momento, pero creemos que ya va a ser algo por muy allá padre pudieran también. ser los siguientes proyectos. Sí. Felicidades. Pues gracias. Estoy segura que cuando puedas platicar de ellos, Sí. me aceptas otra invitación, Claro, y aquí lo podemos discutir. Encantado. Muchas gracias por compartirnos todo Gracias esto. No me canso de decirte felicidades a ti y a tu Muchas equipo. gracias. Son un referente. Gracias. Y creo que nos inspiran a agencias, a marcas y a otras empresas a no tenerle miedo, a innovar, a apostarle por cosas que tienen valor, por generar experiencias que trasciendan, sí, que te pueden ayudar a potencializar esfuerzos si lo ves en un término comercial, pero que también están agregando valor social. Exacto. Y pues sumando a los recuerdos inclusive de la niñez y de la Navidad. Exacto. Y de todo lo que han hecho para que todos sigamos generando momentos inclusive con la familia. Sí, totalmente, genera mucha comunidad también. Entonces, pues, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por escucharnos. Los invitamos también a que vayan, visiten los parques, nos comenten qué es lo que más les ha gustado, que guarden este episodio si algo les resonó. Y pues nosotros encantados de seguir con esta conversación. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos en el siguiente capítulo.